Me dices cuando estamos en sala. Puedes empezar. Estamos ya en sala. Sí, señor. Cordial saludo. Mi nombre es Juan Guillermo Rivera y agradezco a todos ustedes su presencia en esta segunda conferencia que está organizando la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. La conferencia del día de hoy se llama Transformación Digital del Pensamiento Jurídico, que está a cargo del abogado colombiano Diego Martín Buitrago. El profesor Buitrago es abogado egresado de la Universidad de Medellín, con magíster en Derecho de la misma universidad. Además es especialista en docencia universitaria y es actualmente docente investigador de la Universidad CES de la Universidad de Medellín y coordinador en la especialización en Derecho Informático y de las Tecnologías de la Universidad CES. Hablar de transformación del pensamiento jurídico nos lleva necesariamente a hacer un contraste entre el contexto tradicional del ejercicio del derecho y el contexto moderno. Hablemos de manera especial del posterior al inicio de la pandemia, porque dentro del contexto tradicional se nos ha explicado, se nos enseñó que la tradición jurídica era utilizar el papel. Y en el contexto moderno, el papel está pasando a un segundo plano y se están imponiendo el uso de las tecnologías. El profesor Buitrago se ha dedicado precisamente al estudio de este nuevo contexto. Doctor Buitrago, sea usted bienvenido. Le cedo la palabra para el saludo protocolario. Juan Guillermo, muchísimas gracias por la invitación a todos los directivos de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, a todos los miembros y a todos los asistentes a esta charla en el día de hoy. Muy complacido de estar con ustedes. Me honra, además, y lo quiero decir con regocijo, que sea Juan Guillermo que me acompañe en este tema. Hemos sido compañeros de investigación y hemos sido compañeros de academia y me genera mucho placer volverlo a saludar en estos eventos virtuales. Como lo señala Juan Guillermo, y la charla se plantea de esta manera, ella misma se presenta desde el nombre de Transformación Digital del Pensamiento Jurídico, es tener la visión amplia, la visión general que nos obliga a ubicarnos hoy día, lamentablemente, por motivo de una pandemia, que no debería ser así. El derecho debería transformarse por voluntad propia y por naturaleza. Sin embargo, la pandemia nos ha llevado a estos nuevos escenarios. De tal suerte que yo no voy a hacer una cátedra o una charla absolutamente rigurosa en la ciencia jurídica, sino de apertura de pensamiento, de esa transformación precisamente del pensamiento, de pasar de ese pensamiento tradicional que nos plantea Juan Guillermo, el ejercicio del derecho, la enseñanza del derecho y la práctica del derecho en papel, en el estrado judicial, presencial, corporal, ahora hablaré de ello, el expediente físico, las pruebas físicas, el documento físico, la firma autógrafa, etcétera, etcétera, para mirar otros escenarios que son posibles y que son reales en este nuevo escenario que nos plantea pues la naturaleza misma, que nos ha obligado a transformarnos, y esa palabra de transformación, nos reinventarnos, pues que ya se ha hecho tan común. El derecho no es ajeno a ello. Esta es mi propuesta de agenda. Voy a plantear en primera medida el mundo jurídico tradicional, que todos lo conocemos, pero es simplemente para reiterar lo que ha sido la cotidianidad del derecho desde los principios mismos del derecho y remontándonos a ese derecho primario que podríamos considerar para nosotros el derecho romano y la estructura de un derecho consuetudinario para los profesores del derecho romano,
Luego hablar un poco de la transformación digital, todavía no del derecho, sino lo que nos obliga, ese cambio, esa transformación digital, esos nuevos escenarios que de nuevos tienen poco, porque es que hoy son nuevos, mañana son antiguos. No podemos decir, por ejemplo, que una transmisión de una conferencia por Facebook Live sea algo nuevo o novedoso, ya se venía haciendo, simplemente que ahora se hace en efecto multiplicador, o una conferencia por un Instagram Live, o una conferencia, una videoconferencia por YouTube, en fin, diferentes medios y diferentes canales que nos permiten esa transformación digital para plantear el escenario del derecho en la era digital. Podríamos hablar de tecnoderecho, derecho informático, etcétera, etcétera, pero que estamos en esos escenarios del derecho en la era digital. Y finalmente, hacer la apertura a preguntas para ustedes. Quiero iniciar, a mí me gusta mucho esta película, no vista solamente desde lo emocional de lo que pudiera ser la ciencia ficción al futuro, sino de lo que podríamos plantear desde el pensamiento platónico, el famoso mito de la caverna, de cómo nos muestran dos escenarios. Pues ese mito de la caverna podríamos llevarlo a ese escenario ficticio de la Matrix, que de ficticio pues diré que ya poco queda, y sobre todo una parte espectacular donde Morfeo lleva a Neo a un cubo blanco, totalmente blanco, donde no hay nada, y la gran preocupación de Neo es preguntarle a Morfeo que si donde está es un espacio real, que si lo que hay ahí es real. Y Morfeo, con una frase premonitoria, digo yo, para nuestras épocas, le pregunta a Neo, ¿qué es real, Neo? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, entonces el término real son señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Y digo que premonitorio esto porque además dice, bienvenido al desierto de lo real, porque es que estamos en un verdadero desierto en el cual estamos sembrando, estamos lanzando semillas y vemos que en esa aridez hay frutos realmente. O sea, que la aridez no es tal. ¿De qué está hablando Morfeo? Tal vez está hablando de inteligencia artificial, tal vez está hablando de nanotecnología, tal vez está hablando de robótica, de nanobots. Ahí nos podríamos poner entonces en una senda de películas como Yo Robot, Terminator, inclusive la saga de Duro de Matar, que llega a Duro de Matar 4.0 con una cosa de tecnologías fantasiosas, mucha bala, pero también fantasiosa. En fin, una cantidad de series, de películas que podrían llevarnos a esos escenarios de pensamiento digital futuro. Y entonces ahí es donde empezamos nosotros a advertir o a mirar ese mundo jurídico tradicional, el mundo jurídico tradicional que lo traigo con la figura icónica de esta diosa de la justicia, que nos plantea esos escenarios desde el derecho romano, como lo señalé ahora, y que va avanzando en el mundo, va pasando de un derecho de costumbre a un derecho escrito, a un derecho sagrado, un derecho consuetudinario, un derecho jurisprudencial, el common law, etcétera, etcétera. Todos los sistemas jurídicos tradicionales que tenemos que nos obligan en este momento a pensar qué es el derecho tradicional. Un derecho pensado en papel y en físico. Cuando hablo en físico, hablo de este físico corporal presencial en este momento de átomos, pero hay otro momento físico, que es un físico virtual, si se quiere decir, que está mediado por la tecnología, presencialidad asistida por tecnología. En este momento estamos presentes todos en esta conferencia y se puede decir que estamos presentes, pero de cuerpo físico, de contacto físico, no lo estamos. Eso nos obliga a pensar en los nuevos escenarios del derecho, eso nos obliga a pensar en esa transformación desde el derecho romano, si se quiere, hasta ese derecho informático, ese ícono del derecho allá en Roma, de esos, digamos, tribunos, de esos jurisprudentes,
de esa respuesta de los prudentes, de esas fuentes del derecho clásico romano, a llegar hoy día a un derecho que llamamos, y no voy a entrar en la discusión semántica y filosófica de si es el derecho informático, la informática del derecho, el derecho de la informática jurídica, el derecho de las tecnologías, como se quiera, para no entrar en la discusión jurídica y filosófica. Entonces estamos hoy día enfrente a un derecho que se relaciona al 100% con las tecnologías y que lo ubicamos en ese mundo de la tecnología y esos escenarios de la tecnología. Pues bien, ese derecho ha pasado por diferentes etapas, como ya lo señalé. Desde un derecho primitivo, ¿sí? Un derecho, se pudiera decir, en el salvajismo, o en la barbarie, o en la civilización, hablando de Federico Engels, que se va desarrollando y formando hasta llegar a un derecho de los romanos, a un derecho consuetudinario, pasando por un derecho escrito, luego por un derecho jurisprudencial, hasta llegar al derecho de las TIC. Doctor Juan Guillermo, usted tiene el micrófono abierto. Lo apaga, por favor. Entonces, hoy nos encontramos en ese nuevo escenario, muchas gracias, en ese nuevo escenario del derecho de las TIC. Eso nos pone a pensar en la transformación digital. Y nos puso a pensar de manera acelerada, motivo pandemia. Es decir, esto es una situación coyuntural, esto es una situación de crisis, de contingencia inmediata, en donde tuvimos que transformarnos rápidamente. Voy a señalar que lo que no hemos podido hacer o no pudimos plantear en muchos años, y lo señalaré ahorita con algunos de los cambios del derecho o transformación del derecho, pues definitivamente una pandemia, un virus, el COVID-19, coronavirus, nos hizo cambiar rápidamente, nos hizo pasar de un momento o de un espacio presencial físico corporal a un espacio físico virtual no corporal en el contacto de las personas. Así entonces, pues pensando en la transformación del mono en hombre, pasamos de ser un mono hincado a ser un hombre erguido, a terminar nuevamente hincados todos al frente de un computador. Hoy día todos estamos como el mono agachados mirando ese computador. Entonces, un proceso de transformación que yo lo llamo los e-migrantes. Hoy día utilizamos la palabra e para todo. E-learning, e-commerce, todo lo que tenga con la E de electrónico, pues yo llamo los e-migrantes, los migrantes electrónicos, que somos aquellos que venimos de la generación del 90 hacia atrás, ¿sí? Yo soy todavía en esa etapa límite de los migrantes. El doctor Juan Guillermo es de la fase límite hacia atrás de los baby boomers, ¿sí? Que no migraron a la tecnología, porque son anteriores al año 65, pero ahí estamos todos metiéndonos en ese mundo tecnológico y aprendiendo de ese mundo tecnológico. Y por su parte, aquellos que son nativos. Ayer escuchaba precisamente las noticias y ya estamos hablando hoy día de la generación de los pandemials. Habíamos hablado de los millennials, los centennials, hablamos de los youtubers, de los influencers, de los instagramers, una cantidad de nombres que se hacen a veces complejos, y ya hoy día estamos diciendo que la generación tecnológica de estos chicos que están en el mundo de la tecnología actual se va a llamar la generación de los pandemials. Entonces, esto también está transformando porque cada día estamos más en el uso de la tecnología. Nacemos ya con un, digamos, con un chip automático de saber tomar la tablet, el celular, los dispositivos tecnológicos, y otros que todavía estamos en el conocimiento de ese mundo de tecnología. Entonces, dos escenarios, los migrantes y los nativos, que en esos nativos podemos llamar a todos aquellos, como lo señalé, millennials, centennials, youtubers, influencers, pandemials, etcétera, y de 90 hacia atrás, que apenas estábamos empezando a conocer la tecnología y entrando al boom de la tecnología, que somos los migrantes tecnológicos, que no nacimos con la tecnología. Pero sí hago una advertencia:
Nosotros, nuestra generación fue la que desarrolló la tecnología. Esta generación actual es la que aprovecha la tecnología que hemos desarrollado y la potencializa. Ahí es donde viene el derecho a ser partícipe activo, protagonista de primera línea en eso, en diferentes escenarios que ya vamos a mirar. Un pequeño recorrido de esa transformación digital, entonces, pensemos en la imprenta de Gutenberg, pensemos luego en la máquina de escribir, gran desarrollo, más adelante esos computadores, esos grandes equipos aparatosos que teníamos sobre nuestros escritorios, y luego se empieza a reducir la tecnología. Esta figurita en color amarillo es un Walkman. Yo creo que muchos de nosotros conocimos el Walkman y tuvimos un Walkman con el cassette, ¿no es cierto? Luego vienen entonces los reproductores MP3, MP4 y viene la tecnología el iPhone, el iPod, el iTouch, el iWatch y todos el iTunes. Viene posteriormente el teléfono celular y hoy día estamos en la tecnología del smartphone. Miren toda esa transformación digital que nos lleva de ese mundo de papel visto ahí al mundo tecnológico en pantallas. Todo está a un clic. Todo está a un clic. Y el derecho debería estar al lado de ese clic. Y entonces aquí traigo mágicamente algo que de mi generación somos nativos, los famosos Jetson, que fue traducido al español, por lo menos en Colombia, como los supersónicos. Entonces estaba Robotina, estaba Cósmico, bueno, en fin. Esta película o esta serie animada de la década de los 60, precisamente el primer episodio fue el 23 de septiembre de 1962, nos muestra cómo Cósmico estaba teletrabajando o la esposa estaba haciendo ejercicio, tenía clases online, o el niño asistiendo a la telemedicina, que hoy está tan de moda, o haciendo videollamadas entre la esposa y el esposo, ¿no es cierto? Esto en el año 62 lo podríamos pensar como ficción, como ciencia ficción. Podríamos decir que hoy día eso es ciencia ficción. Pues resulta que hoy día esa ciencia ficción no es tan ficción y esa ciencia ficción versus el derecho tampoco es ciencia ficción versus el derecho. ¿Cómo lo vemos? El derecho en la era digital. Para mencionar de Colombia, y podríamos hacer un referente, de hecho, en algunas investigaciones que hemos realizado nosotros en la Facultad de Derecho de la Universidad CES, en la ciudad de Medellín, hemos hecho algunas revisiones normativas de América Latina y de Europa en algunos temas, como el tema de la protección de la intimidad y los datos personales, lo que conocemos como el habeas data. Hemos hecho estudios, sobre todo con el doctor Juan Guillermo, hicimos un estudio por allá en el año 2009 sobre la transformación de la resolución alternativa de disputas a la resolución en línea de disputas, cómo pasamos de las ADR a las ODR, y hoy día cómo las ODR pues se han convertido en un espacio vital de resolución de disputas. Los delitos informáticos, por ejemplo, desde la Convención de Budapest y antes de la Convención de Budapest, el concepto del teletrabajo, un concepto muy manejado desde muchos años atrás en Europa, en Argentina se maneja, en Chile, en México, en Colombia tenemos una legislación del año 2008, la propiedad intelectual, por supuesto, que no es ajena a estos escenarios. En fin, llegamos al año 2020 y como en Colombia, por un decreto de emergencia, en Colombia se decreta en el mes de marzo la emergencia económica, social y ecológica motivo de pandemia, y para continuar con la administración de justicia, para continuar con los trámites judiciales, se expide el decreto 806, perdón, que permite a las autoridades judiciales, es decir, a los tribunales, a los jueces y a los magistrados de las altas cortes, continuar con los trámites en los despachos judiciales, llevándonos a ese concepto del que pudimos haber hablado unos años atrás, de la justicia digital, del expediente digital, del proceso electrónico o el proceso digital, pero tuvo que ser un decreto
el decreto 806, como lo señalo, el que le dio vida a ello. Sin embargo, considero que no era necesario porque ya teníamos de tiempo atrás, desde el año 99, una ley que en Colombia se llamó la Ley de Mensajes de Datos, Firmas Electrónicas y Entidades de Certificación. Muchos la llaman la Ley de Comercio Electrónico, que es la que nos permite que los mensajes de datos que tienen el equivalente funcional a los documentos electrónicos, que las firmas digitales y que las firmas electrónicas tengan validez y que las pruebas se puedan aportar electrónicamente. Pero todavía nos resistimos, 20 años después de esa ley, todavía nos resistimos, y esto no es un tema normativo, esto es un tema de capacidad de transformación individual en el ejercicio del derecho. Todavía lo digo y lo digo con mucho respeto, hay resistencia de compañeros abogados que dicen, no, es que la prueba no es válida si se envía electrónicamente, no es que la firma no es válida si no se pone manuscrita, no es que la prueba no es válida si no es un documento físico, etcétera. Pues quiero entonces aquí, en este punto, para ir redondeando, yo sé que es una charla corta, más de sondeo y acercamiento a un planteamiento general, cómo esa transformación digital se ve efectiva en el ejercicio jurídico. Y voy a empezar a plantear. Hablábamos en la década de los 80, en la década de los 70, en la década de los 90, de la propiedad intelectual sobre las obras artísticas, científicas y literarias, y así lo definen muchas normas, inclusive las normas tipo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pues hoy día hablamos de licenciamientos o de propiedad intelectual SaaS, Software as a Service. Ya no es la licencia instalada en un computador, sino la licencia de un programa por demanda a través de redes. ¿Y cómo es el licenciamiento? ¿Y cómo es la forma contractual? ¿Y cómo es el tema de la propiedad intelectual en materia de derecho moral o de derecho patrimonial? Esto transforma todo ese concepto de la propiedad intelectual del mundo tradicional a la propiedad intelectual en el entorno digital. ¿Por qué? Porque las aplicaciones, las apps, o en los dispositivos, la descarga, por ejemplo, de música a través de iTunes, el tema de la transformación en las películas, Blockbuster, desaparece y surge Netflix, Amazon, HBO, etcétera, la música por demanda, los programas por demanda, etcétera, etcétera. La transformación de los documentos físicos a los mensajes de datos. ¿Cómo podría ser yo un contrato a través de una conversación por WhatsApp? Entonces cualquiera me podría decir, hombre, no, eso no es válido. Tiene plena validez porque son dos sujetos. Aquí vamos a la teoría del derecho romano. Los romanos en el contrato dijeron, el contrato se forma cuando dos personas acuerdan un objeto, una causa y consienten en el contrato. El contrato es ley para las partes. Entonces, a través de un mensaje de datos, que puede ser por un mensaje de WhatsApp, por un mensaje corto de texto, un SMS, o a través de una página web, podemos formar un contrato. Hoy día compramos tiquetes, hoy día hacemos mercado o compramos los víveres, hoy día reservamos un hotel, hoy día a través de muchas plataformas hacemos contratos y todos ellos son con mensajes de datos. Y esto transforma también el concepto del derecho comercial o del simple comercio y pasamos al e-commerce. Y cómo todo el derecho comercial tiene que novarse o tiene que migrar al concepto del comercio electrónico. Comercio electrónico y documentos electrónicos que podrían ser firmados, y pasamos de la firma manuscrita a las firmas digitales y electrónicas. En Colombia, la semana pasada en la ciudad de Medellín precisamente, se estableció la primera notaría que presta el servicio de escrituración pública electrónica en Colombia, ¿sí? En Colombia ya implementamos la cédula de ciudadanía o el DNI electrónico digital. En otros países existe hace muchos tiempos. Esto viene a afectar el concepto de la intimidad, de la protección de la intimidad, con el concepto de habeas data, que en Europa se maneja desde hace una buena cantidad de años, podríamos decir 20 años, que hace unos años, 3, 4 años, 5 años quizás, se transforma la ley o la norma europea de protección de datos.
llegamos al concepto de pasar de los delitos físicos corporales a los delitos informáticos, y con la pandemia, por supuesto, se incrementan los delitos informáticos. En estadísticas del año pasado en Colombia, los delitos informáticos incrementaron en más de un 250%, obviamente porque el delincuente también migra, también se reinventa. Pasamos del trabajo, la pandemia nos obligó a pasar del trabajo al teletrabajo. Yo cuento la historia que hace un año, casi exactamente el 15 de marzo del año pasado, me dice mi jefe, la señora decana de la Facultad de Derecho: Diego, a partir de mañana estás trabajando desde tu casa. Yo tenía clase a las 6 de la mañana y la pregunta mía fue, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Tranquilo, a usted le llega un enlace, allá se conectan los estudiantes, allá se conecta usted, y llevamos un año con experiencias exitosísimas. Y aquí estamos en esta conferencia, conectados quizás desde España, desde Italia, desde Argentina, desde Chile, desde México, Ecuador, Perú, Panamá, en fin, a todos les doy un saludo, y estamos conectados en línea en tiempo real. Otras situaciones de transformación, el concepto de pruebas. Pasamos de la prueba física a la prueba electrónica, esa prueba que puede ir en un pendrive, en una memoria USB, en un dispositivo externo que se puede aportar, o puede estar en la nube, y empezamos a hablar de otro lenguaje diferente. Y cómo eso nos permite llegar al proceso judicial, del proceso judicial a la justicia digital, presentar una demanda por un correo electrónico o en una plataforma y llevar todo el trámite procesal en plataforma, y generar o elaborar el expediente judicial. Ustedes podrían seguir en Medellín a la juez 14 civil, creo que es la juez 14, la doctora María Clara, pero pueden buscar el expediente judicial, y es una abogada, una juez de la República que montó todo su despacho judicial. Con la pandemia lo montó electrónico y allá lo tiene a disposición de todos los usuarios del despacho. Y lo que decía ahora, como con Juan Guillermo y otros profesionales del mundo, pues esto no es una teoría colombiana, pero nosotros trabajamos en el 2009, todo el proceso de transformación de la resolución alternativa de disputas, la mediación física presencial, a la ODR. La OMPI, por ejemplo, tiene el canal de resolución en materia de propiedad intelectual y de nombres de dominio, que es el canal de UDRP, resolución de disputas uniformes, que lo maneja la OMPI. En Colombia, la Superintendencia de Sociedades, Industria y Comercio, etcétera, manejan audiencias virtuales de resolución de disputas. ¿Cómo hoy día estamos hablando de la teoría de los bienes o de la propiedad o del dominio, y ya estamos hablando de criptoactivos? Colombia ha resistido a la entrada de los criptoactivos o las criptomonedas, y ya la Superintendencia Financiera ha autorizado unas pruebas de criptoactivos. Y eso nos lleva a pensar entonces en el registro de operaciones, en las operaciones blockchain o la generación de bloques automáticos para formación de contratos, etcétera, y en la formación de contratos, como llegamos a los escenarios del smart contract y el smart contracting. Como lo ven, aquí solamente es un paneo general de transformación, pero hay muchas cosas que nos transforman. Y esto nos obliga también a la transformación en la enseñanza. Lo traigo como ejemplo, no es el único, hay varios países que lo tienen, pero nosotros entendimos desde la Facultad de Derecho de la Universidad CES que era necesario transformar en la enseñanza del derecho. Tenemos una cátedra que se llama Derecho Informático, que la dirijo yo, y creamos una especialización para esos nuevos profesionales que requiere el sector empresarial, una especialización en Derecho Informático y de las Tecnologías, que es una especialización que integra todos los saberes: el derecho, la administración, la ingeniería, la tecnología, etcétera, multidisciplinaria, que nos va a cambiar el lenguaje. Otras universidades también en Colombia y en otros países en Europa y en América Latina tienen este tipo de formación posgradual, pero lo quiero traer a colación porque esto nos cambia definitivamente la forma de pensar y la forma de enseñar el derecho. Como el tiempo es corto, quiero llegar a unas notas finales para que hablemos un poco sobre estos temas con el profesor Juan Guillermo
y con los asistentes, y son las siguientes, unas notas muy cortas. La primera, la transformación digital implica nuevos escenarios jurídicos. Entonces, el tribunal virtual, por ejemplo, en materia de investigación, la Fiscalía General de la Nación tiene su oficina de delitos informáticos, la Policía Nacional tiene su dependencia virtual de policía, Interpol tiene su policía o su unidad especializada virtual, Europol, etcétera, que no implica necesariamente reformas normativas. El tema no es de expedir nuevas normas. El tema es de acoplarnos o adecuarnos con el derecho que tenemos general y transformar el pensamiento jurídico. Eso nos implica que todos los actores del derecho, los estudiantes, los profesores, los profesionales del derecho en ejercicio, los asesores jurídicos, los jueces, magistrados, etcétera, etcétera, todos los que intervenimos en estos escenarios judiciales, nos adecuemos a esa transformación digital. Esto es un cambio de chip, esto es un cambio de mentalidad, esto es un cambio de adecuación. ¿Por qué? Porque el mundo de las tecnologías, de las TIC, las tecnologías de información y comunicación, están al servicio del derecho, no son ajenas al derecho, no hay una riña o una disputa entre el derecho y la tecnología. Y por supuesto, la transformación digital en el derecho no puede depender de emergencias o contingencias. Pongo el caso del COVID-19. Esta pandemia nos obligó a transformarnos, pero fácilmente pudimos habernos transformado sin necesidad de la pandemia. Es una cuestión de disposición al cambio. Y finalmente, el cambio nos cambia. Si nosotros no cambiamos el mundo, las necesidades del mundo allá sociales, las necesidades digitales, las necesidades de las nubes, las necesidades de las empresas digitales, las necesidades del software, las necesidades de todo aquello que señalé ahora, nos obligan a cambiar. Ese cambio nos cambia. Y si no cambiamos, pues definitivamente salimos del mercado o salimos del sector. Esto implica es adecuación y transformación de ese pensamiento jurídico a un pensamiento jurídico digital. El tiempo es breve, nos podríamos quedar aquí conversando un rato enorme. Esto es un brief, esto es una muestra pequeñita de todo lo que es una exposición que tenemos nosotros. Hablo de la Facultad de Derecho de la Universidad CES, donde nos dedicamos a esto. Tenemos una línea de estudio especializada, la línea de estudios jurídicos en informática y tecnologías, donde hemos estudiado delitos informáticos, propiedad intelectual, nanotecnología, resolución de disputas, etcétera, etcétera, y que nos ha llevado a esta transformación del pensamiento jurídico hacia el pensamiento judicial. Así que en este breve espacio era mi exposición. Yo creo que el doctor Juan Guillermo podemos interactuar y dialogar un poco sobre el tema en espera de las preguntas de todos los asistentes en el día de hoy. Profesor, muchísimas gracias y quedo a disposición de sus comentarios. Gracias, Diego. Interesante tu intervención y quiero particularmente rescatar de las conclusiones que dabas dos puntos que me parecen bien interesantes que podamos tú y yo como ampliar la discusión. Dices, el tema del uso de las tecnologías en el derecho, no solamente en el derecho, en la educación y en otras áreas, pero concretándolo al tema nuestro del derecho, no es un tema normativo. Aparentemente parece ser que fuera más bien un tema de empatía, un tema de utilización de las TICs por parte de los abogados. Pero me surge un comentario. Los currículums de nuestras universidades han sido diseñadas sobre el presupuesto de que estamos utilizando el papel, el documento físico del ejercicio del derecho. ¿Cómo logramos entonces que se genere precisamente esa empatía del nuevo abogado hacia las tecnologías y de los abogados que ya somos tradicionales para aplicación de las TICs al derecho? Juan, yo amablemente discrepo de usted de que sean los currículos. No es el currículo porque
yo no he visto ningún currículo que diga la teoría del proceso en papel. No, la teoría del proceso es la teoría del proceso, pero el profesor que ha estado acostumbrado a su ejercicio profesional en papel, en el estrado judicial como lo conocemos, entonces lo enfoca hacia allá. Pero cuando le planteamos una prueba electrónica, entonces se hace reacio diciendo, no, pero ¿cómo me cambiaron el modelo de la prueba? ¿No es cierto? Entonces la cátedra de la prueba no es la prueba física o la prueba, habla de la prueba documental, pero cuando vamos, yo conozco el Código General del Proceso de Colombia y conozco el Código General del Proceso de Ecuador. Tuve la oportunidad de estar en Ecuador con los altos tribunales exponiendo un poco sobre los mensajes de datos y cómo cambia el pensamiento diciendo los documentos pueden ser mensajes de datos y son válidos y se reputan como válidos y se reputan como auténticos. Lo mismo en la teoría de los bienes. En la teoría de los bienes, desde el derecho romano o de la propiedad, se habla de los bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles y de los inmateriales. Y en la teoría de los inmateriales está la propiedad intelectual. Pero la propiedad intelectual no dice que sea sobre libros o sobre discos en LP o en acetatos, los discos de su época, no, la música en el entorno digital. Entonces, más que los currículos, Juan, y es una apreciación que yo quise tener alguna vez y lo pensé así, es la disposición de nosotros como docentes que cambiemos, que nos adecuemos, que nos adaptemos y pensemos en esos escenarios digitales, porque el currículo en ninguna parte dice que tiene que ser la teoría del derecho en papel. Es la teoría del derecho, migrémosla a lo digital. Tienes toda la razón. Realmente quienes tenemos que cambiar somos los docentes. Somos los primeros que tenemos que cambiar porque realmente la normativa no lo permite. Lo que estás diciendo, nuestro Código General ya viene hablando del uso de las tecnologías para la aplicación de la justicia, pero los docentes seguimos amarrados entonces enseñándole a nuestros alumnos la teoría tradicional del uso del papel. Es allá en donde las universidades van a tener que centrar la atención en modificarle el chip, como tú lo llamas, a los docentes universitarios. Quisiera tocarte un segundo punto, una conclusión que también alcanzas, y es que adviertes que o cambiamos o quedamos por fuera. Quedamos totalmente fuera del foco del mercado. Y me parece muy interesante que nos ampliaras un poco este tema. Entonces, ¿cómo es que debería ser la oficina moderna de un abogado? Juan, es que ni siquiera es la oficina, es el ejercicio. Te pongo en contexto. Una empresa X que está en un modelo de fintech, y entonces uno le dicen fintech, ay, pues madre, ¿qué es fintech? Pues perdone la expresión, yo soy paisa. ¿Qué es fintech? Es la tecnología en lo financiero, ¿sí? O las finanzas tecnológicas. No, yo de eso no sé. A ver, si vos sos un abogado que estás dedicado al tema financiero, entonces hay que acoplar la tecnología. No, es que eso no se puede, no, es que eso no es legal, no, es que eso no es válido. Y empezamos a hacer reacios, ¿no es cierto? O cuando nos empiezan a hablar del smart contract, y uno dice, smart contract, definime qué es smart contract. O la teoría del blockchain en derecho, ¿sí? O la teoría de los acuerdos EDI. Y uno dice, uy, es que ese lenguaje es tan complicado, ¿cómo hago con ese lenguaje? No es un tema de lenguaje, es un tema de adecuación jurídica al mundo tecnológico. Entonces, hasta el lenguaje se nos empieza a hacer, lo digo, pues yo no soy ingeniero, pero se nos empieza a hacer parte del paisaje porque ya nos hablan con naturalidad y empezamos a interactuar del mundo tecnológico, del mundo jurídico y entendemos el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, es la familiaridad con la nueva tecnología, con los nuevos avances tecnológicos, de qué hacemos frente a ellos. Si antes hablábamos de una licencia de uso de un software, hoy ya no hablamos de una licencia de uso, ya hablamos de un software as a service, un SaaS, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es cómo el derecho empieza a entender los nuevos escenarios que provocan la tecnología, que no es solamente el uso de la tecnología, sino en todos los escenarios, y cómo nosotros nos convertimos en abogados modernos que somos capaces de enfrentar esos mundos que involucran la tecnología.
Y entonces, en esa línea, ¿consideras que la era digital facilita el desarrollo de los procesos judiciales? Total, total. Es que mire, Juan, los principios de economía, celeridad, inmediatez, etcétera, ahí sí sería verdaderamente rápido. Pensemos en inteligencia artificial aplicada al proceso, ¿no es cierto? Algunos rechazan esta propuesta, yo no digo que sea la más maravillosa, pero si tenemos inteligencia artificial aplicada al proceso, cuando llega un proceso, un despacho judicial, en esa cadena de bloques o en esa inteligencia artificial o en ese blockchain jurídico, hasta la máquina podría presupuestar los elementos o las circunstancias del proceso, traerle jurisprudencia al juez, traerle doctrina, traerle fallos anteriores, traerle teoría del derecho y decirle, vea, esto es lo que usted debe estudiar y analizar. Sobre esto, básese. Y esa inteligencia artificial no es que sea infalible, porque es que no es dejar a la máquina que resuelva. El que resuelve o el que decide es el juez o el abogado. En la formación de contratos, por ejemplo, usted y yo tenemos un acuerdo EDI, un intercambio electrónico de datos donde hemos definido parámetros exclusivos del contrato. Usted me manda las cantidades, en la plataforma está el valor y está el modelo del contrato, objeto del contrato, cláusulas del contrato, valor del contrato, terminación del contrato, y simplemente le ponemos el chulito y el contrato es válido. Es adecuarnos a eso, es moldear el derecho de acuerdo a los avances tecnológicos, y es que la tecnología se nutra del derecho para poder acompañar esos desarrollos tecnológicos. Y precisamente hablando de la aplicación de la tecnología a los contratos, esta es una pregunta que viene desde Bolivia, la hace el doctor Marco Lazo de la Vega. Cordial saludo, mi querido amigo. Él pregunta, bueno, muy bien, entonces estamos aplicando al contrato el uso de la tecnología. Usted, Diego, está en Medellín y el doctor Marco se encuentra en Bolivia y se presenta un conflicto. Entonces, ¿cuál sería la jurisdicción aplicable para resolverlo? ¿Cuál es la sensación que tienes al respecto? Mire que los acuerdos EDI, por las palabras en las siglas en inglés, Electronic Digital Interchange, el intercambio electrónico de datos, me permite estandarizar lo que sería hoy día el smart contract o el blockchain, que me permite estandarizar el contrato, inclusive con la jurisdicción aplicable o el mecanismo de resolución de disputas. Y somos las partes quienes definimos, bueno, entonces vamos a resolver esto a través de qué sé yo, la Cámara de Comercio de París, o vamos a definir esto a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o vamos a resolver esto a través del Convenio de Nueva York, o vamos a resolver esto a través de la Comunidad Andina de Naciones, o vamos a resolver esto a través de Mercosur, qué sé yo. Pero entonces ya las partes acuerdan previamente y establecen esos estándares. Son estándares que se forman, y esos estándares pueden estar claramente montados en plataforma, de tal suerte que cuando el profesor que nos acompaña desde Bolivia vaya a hacer un contrato conmigo, simplemente sube a la plataforma su requerimiento, el sistema le genera con los estándares el modelo del contrato, firmamos y tenemos un acuerdo de resolución. Podríamos resolver, por ejemplo, a través del profesor Alberto Elizabetsky en Argentina con su plataforma de ODR Latinoamérica, ¿no es cierto? O podríamos resolver a través de la plataforma de resolución de disputas que tiene en Canadá, o podríamos resolver a través del Centro de Conciliación o de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín en línea, ¿no es cierto? Entonces, todo eso nos lo permitiría hacer sin ningún problema con esos estándares que montamos en ese sistema o en esa plataforma jurídica que nos va a uniformar o a unificar los estándares para resolver las disputas. Recuerdo, ya lo habían mencionado, cuando formé parte del equipo de investigadores en la Universidad 6, que hablábamos precisamente sobre ODR a través de plataformas como PayPal, eBay. Eso fue en el año 2009. Como decimos coloquialmente, mucha ha sido el agua que ha corrido debajo del puente. ¿Cómo ha sido ese cambio precisamente en la resolución de conflictos a través de las tecnologías? Pues Juan, tenemos una cantidad de canales de resolución de disputas en línea, como lo mencioné ahorita, por ejemplo,
la UDRP de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Yo tuve la oportunidad de llevar un proceso de nombres de dominio en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sin moverme de mi oficina en Medellín. Simplemente llegó la notificación por correo electrónico, respondí a la solicitud, lo envié por correo electrónico, la OMPI notifica al panel de expertos para resolución, que se nombró al profesor Daniel Peña Valenzuela de la ciudad de Bogotá. Él resolvió, envió a la OMPI nos notificó y dijo, aquí termina este proceso. Lo que ustedes resuelvan en su país, en la jurisdicción propia, pero aquí en la jurisdicción de UDRP, quedó resuelto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la OMPI. Podríamos hablar de canales, ya lo mencioné, el profesor Alberto Elizabetsky tiene una plataforma muy interesante en Argentina que se llama Cimediar. Bueno, no es en Argentina, es América Latina. Uno puede utilizar el canal de Cimediar y hay una cantidad de corrientes de ODR a nivel mundial, ODR Latinoamérica, Brasil, Argentina, Colombia, India, en Europa el tema de la resolución de disputas pues es una cuestión uniforme por cuestión comunitaria. Entonces mira que esto nos ha obligado y nos ha llevado, y por ejemplo esas plataformas que mencionaste como PayPal, como eBay, todas las plataformas de mercado, Alibaba, Mercado Libre, en Colombia Rápido, domicilios.com, etcétera, etcétera, tienen mecanismos de resolución en línea. Entonces, esto se ha potencializado, esto se ha aumentado en el mundo y podemos acceder a esos canales sin ningún problema. Diego, una última pregunta. La hace la abogada Gloria Mary Vélez. Ella pregunta, bueno, ¿cuál se consideraría el domicilio en un contrato digital? Bueno, hay varias teorías. Una de ellas, la principal, es el domicilio que acuerden las partes, ¿no es cierto? Pero tendríamos que acudir a diferentes teorías del derecho que hablan, usted que es comercialista, doctor Juan Guillermo, que habla de la teoría de la formación del contrato con el envío del mensaje, o la formación del contrato con la recepción del mensaje, o la teoría del contrato con el conocimiento de la respuesta. Entonces tendríamos que acudir a esas teorías del derecho, a la teoría general del derecho en la formación del contrato, en el lugar de cumplimiento del contrato o en el lugar de perfeccionamiento del contrato o en el lugar que hayan acordado las partes se deban cumplir los términos generales del contrato. Miren que esto empieza a dar libertades. Y si acudimos a lo que he insistido tanto del blockchain o del smart contract o de los acuerdos EDI, esto nos va a permitir resolver ese problema sin mayor inconveniente que nosotros establecer cuál es la legislación aplicable y la jurisdicción para resolver las disputas o los conflictos. Entonces, mire que ahí la tecnología también nos trae herramientas importantes para resolver esa pregunta que nos hace la profesora. Como dijiste, Diego, este es un tema que da para mucho rato más. Disculpame, hay una pregunta que hace el profesor Carlos Humberto. Sí, señor. Sí, señor. Tómala. Esta era digital facilita la difusión del conocimiento jurídico y el desarrollo de los procesos judiciales. Me parece que sí. Es decir, yo creo que estamos y lo hemos vivido con la pandemia. Las facultades de Derecho tuvimos que migrar a la formación virtual y la palabrita tan usada durante este año, reinventarnos los docentes para no sentarnos aquí y aburrir a los estudiantes, sino llevar en esa dinámica al estudiante y a que se compenetre con los nuevos escenarios jurídicos. Esos escenarios jurídicos como la enseñanza del derecho a través de medios tecnológicos, el proceso judicial a través de medios tecnológicos, el conocimiento jurídico a través de los medios tecnológicos, el expediente judicial, las pruebas electrónicas, la firma electrónica y digital, los contratos electrónicos. Es decir, migramos a un mundo altamente digitalizado y sistematizado. Digo, como te estaba diciendo, este es un tema que da para mucho rato más. Lamentablemente el tiempo es corto y tenemos que cerrar ya nuestra conferencia. Quiero agradecerte nuevamente tu participación. Muchas gracias por habernos impartido estas instrucciones. A todos los participantes, gracias por asistir y los esperamos en nuestra tercera conferencia que oportunamente les será informado. Tengan todos ustedes un buen resto de día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.